¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día es un momento muy especial porque vamos a iniciar una nueva serie de videos. Realmente va a ser una serie. Vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Marcos. Hoy día nos vamos a dedicar a los primeros 5 versículos del Evangelio, pero vamos a iniciar una aventura en que vamos a explorar este Evangelio con, con mucha paciencia y con mucha dedicación y con mucha minuciosidad. De hecho, vamos a masticar este Evangelio, lo vamos a saborear y en un proyecto que nos va a tomar muchos meses, vamos a ir analizando eh, con mucho detalle y poco a poco este Evangelio. En realidad yo tengo mucho interés en estudiar el Evangelio de Marcos por varios motivos. Primero porque es el más corto, el más corto de los Evangelios, y es probablemente el más antiguo de los Evangelios canónicos. La tradición nos dice que fue escrito por Marcos, por Juan Marcos, que en otro evangelio, en el de Juan me parece, aparece corriendo desnudo por las calles de Jerusalén la noche en que arrestaron a Jesús. Y la tradición afirma que este evangelio fue escrito por Marcos entonces, recogiendo la predicación de Pedro, y que habría escrito este evangelio en Roma. En realidad el Evangelio es anónimo, así es que no tenemos un testimonio de primera fuente del propio Evangelio de quién es el autor. Pero como digo, la tradición afirma que es Marcos. Yo no me voy a casar con esa tradición, tampoco la voy a negar. Así es que eventualmente voy a estar hablando de el autor del Evangelio, eh, pero también voy a estar hablando de Marcos, como, como si Marcos fuese el autor del Evangelio. Lo que en los académicos en lo que sí están de acuerdo es en que probablemente el Evangelio de Marcos sirvió de base para los Evangelios de Mateo y Lucas. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, entre otras cosas, porque Lucas y Mateos tienen material de Marcos y en general ampliado. Entonces, como vemos en la figura, se cree que Mateos y Lucas tomaron material de Marcos y de otra fuente que en los medios académicos se llama Q para construir sus evangelios. Usar el evangelio, vamos a leer el evangelio de Marcos y a veces vamos a comentar las ampliaciones que hicieron Mateo y Lucas, pero no vamos a leer a Marcos a través de Mateo y Lucas. Nuestra lectura de Marcos va a ser, y esa es la propuesta que yo les hago, que sea una lectura lo más independiente e ingenua posible. Es decir, vamos a dejar afuera nuestro bagaje doctrinal, vamos a dejar afuera nuestro bagaje cultural, incluso de todo lo que presuponemos de Marcos, y vamos a leerlo de la manera más ingenua posible, es decir, de la manera como si lo estuviésemos leyendo por primera vez. Eso. Pero también lo vamos a leer con cierta sagacidad, nos vamos a ir fijando en los detalles y en los detalles más profundos que podamos. Vamos a hacer referencia al texto griego, vamos a cuestionarnos un poco las citas que hace, pero como si no supiéramos qué es lo que nos está contando Marcos. ¿Ok? Ese va a ser nuestro approach. Entonces, sin más preámbulos,
Vayamos a comenzar nuestra aventura. Entonces aquí tienen ustedes el texto de Marcos. A la izquierda tenemos el texto en griego, a la derecha tenemos el texto según la Reina Valera versión 1989, que es una versión que a mí me gusta mucho. Eh, el texto griego que estoy usando a la izquierda no es el que generalmente se ocupa, que es el publicado por Sociedades Bíblicas Unidas, sino que es el publicado por la Sociedad de Literatura Bíblica. Ok, pero es un detalle casi sin importancia. En fin, entonces el, el Evangelio comienza diciendo, leo la Reina Valera, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya esta primera línea, este primer versículo es interesante. Esta línea parece ser el título realmente del Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya nos provoca algunos problemas. Primero, nos provoca problemas las palabras evangelio. Uno tiene que preguntarse qué quiere decir Marcos cuando él usa la palabra evangelio. Si tomamos en consideración que Marcos es el primer evangelio escrito, si partimos de esa hipótesis, entonces es muy poco probable que la palabra evangelio se refiera al género literario evangelios, como hoy día hablamos del evangelio de Mateo, como del evangelio de Juan o de los evangelios apócrifos. Un género literario que involucra a las obras que hablan de la biografía de Jesús o que nos cuentan algo acerca de Jesús. Es muy improbable que ese sea el significado que Marcos le está dando a la palabra evangelio. Mucho más probable es que Marcos esté pensando en la acepción original de la palabra evangelio, que significa buenas noticias. Y uno inmediatamente tiene que preguntarse, ¿buenas noticias de qué? En un ambiente judío, y la iglesia cristiana nace en un ambiente judío, nace como una secta dentro del judaísmo, y el Evangelio de Marcos eh, es bastante primordial en el sentido de que normalmente es datado en los años 60 del primer siglo, o sea, no mucho tiempo después, apenas 30 años después de la muerte de Jesús. Y podemos suponer que todavía el cristianismo está en una relación estrecha con la sinagoga, todavía no se ha separado completamente del judaísmo. Así que podemos entender o podemos suponer que la palabra evangelio se está refiriendo a las buenas noticias de que Dios va a intervenir en la historia o ha intervenido en la historia. Y esta intervención de la historia, que finalmente lleva a la restauración de Israel y a la implantación del reino de Dios, esa intervención de Dios es a través de Jesucristo. Entonces uno debería traducir esta primera frase, y esta es nuestra primera tentativa de traducción, deberíamos traducir como el principio de las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, así. El principio de las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra primera tentativa de traducción. Pero además, deberíamos preguntarnos
si es correcto traducir, eh, colocar en la traducción Jesucristo. ¿Por qué? Porque el texto griego dice Jesús Cristo, o si ustedes quieren, Jesús el Cristo. Eh, en, el, en el Evangelio de Marcos, la palabra Jesús, el nombre Jesús y la palabra Cristo aparecen muy pocas veces juntas. De hecho, aparecen solamente 2 veces en el mismo versículo. Una es aquí en el título y otra es en el capítulo 12, cuando se dice que a Jesús lo llamaban el Cristo. Ahora, la palabra Cristo viene del griego Christos, Christos, que significa ungido. Entonces, probablemente no deberíamos traducir Jesucristo como Jesucristo, porque la palabra Cristo en el Evangelio de Marcos muy probablemente todavía no ha sido asimilado como un nombre, sino que es más bien un título, el título de ungido, como los reyes de Israel que eran ungidos por los profetas. En las cartas de Pablo, sin embargo, eh, Cristo ya es parte del nombre y comúnmente en las cartas de Pablo encontramos la expresión Jesucristo. Pero en el Evangelio de Marcos yo creo que es anacrónico hacer eso y debemos más bien eh, proponer la hipótesis de mantener la palabra Cristo separada como un título y es mucho mejor traducirla como el Mesías o, mejor aún, como el ungido. Entonces nosotros deberíamos traducir la primera frase del Evangelio de Marcos, y esta es nuestra segunda tentativa, deberíamos traducirlo como el principio de las buenas noticias acerca de Jesús el ungido, entendiendo que por ungido nos referimos al Mesías, al rey de Israel, escogido por Dios. Otra posible traducción que podría ser interesante si entendemos el significado de Mesías, es decir, el principio de las buenas noticias acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, la tercera dificultad de este versículo es justamente la última parte, la parte que dice el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos están divididos acerca de si esa frase pertenece o no pertenece al primer versículo. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí de la ventana, les muestro alguna evidencia textual de, eh, de las variaciones que existen en este versículo. Por ejemplo, el manuscrito sinaítico, el Codex Sinaítico, que es una Biblia completa en griego del siglo IV, y es un manuscrito muy importante para testificar el Nuevo Testamento, no contiene la frase el Hijo de Dios, solamente dice Jesús el Mesías, Jesús Cristo. Y hay muchos manuscritos griegos y padres de la iglesia que concuerdan con esto. Pero hay otros manuscritos importantes, por ejemplo, el Codex Vaticanus, que es del siglo IV. El Codex Vaticanus sí tiene Jesús, Christu, Wiu, Ceu, o sea, Jesús, Cristo, o el Mesías, Hijo de Dios. Entonces los manuscritos están divididos.
Yo personalmente creo que el, eh, la expresión Hijo de Dios puede haber sido un añadido posterior. Eh, nosotros vamos a ver probablemente en el video de la próxima semana que la expresión Hijo de Dios probablemente en la época de Marcos fuese sinónimo de Mesías. Por lo tanto, decir Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, es, es como un pleonasmo, es como una redundancia. Así es que mi posición personal, y voy a seguir aquí al texto griego editado por la Sociedad de Literatura Bíblica, es sacar afuera la expresión el Hijo de Dios. Entonces, eh, volvamos al texto bíblico. Entonces, nuestra propuesta para la primera frase del Evangelio de Marcos, es decir, es traducir como principio de las buenas noticias acerca de Jesús, el Mesías. Entonces, de lo que nos va a hablar el Evangelio es de Jesús como el Mesías, como el Rey designado por Dios para hacer efectivo el reino de Dios sobre esta tierra. Vamos a profundizar sobre eso más adelante, especialmente en el video de la próxima semana. El segundo versículo también es interesante, dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Y aquí uno tiene que sorprenderse y decir, sorry, pero eso no está escrito en el libro de Isaías. De hecho, esa frase, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino, puede estar tomada ya sea del libro de Malaquías, Malaquías 3.1, o bien del libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 23, versículo 20. Y aquí hay un montón de cosas interesantes. Si esto nos, primero, si esto no está en el libro de Isaías, ¿por qué Marcos dice que está en el profeta Isaías? Bueno, la frase siguiente, la que está en el versículo 3, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, esa sí es de Isaías. Entonces puede ser que Marcos haya preparado este conjunto de versículos bíblicos eh, fusionados, los haya puesto todos en la licuadora y haya citado simplemente al principal de los profetas que él está usando, el profeta Isaías. Hay otros que proponen que Marcos estaba usando un rollo. Acuérdense que en la antigüedad no existían las Biblias como las conocemos ahora. Lo que existían eran rollos con los textos escritos y no existía un rollo de toda la Biblia. Tener toda la Biblia junta es algo muy moderno. Entonces es posible que el rollo de los profetas que él estuviera usando comenzara con Isaías. Y por lo tanto él está citando el rollo que comienza con el profeta Isaías. Esa es otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que simplemente Marcos se haya pifiado, haya tenido un lapsus de memoria y haya citado mal simplemente. Esa es una posibilidad. Pero eso es casi anecdótico. Lo más importante está en la frase que dice, he aquí envío mi mensajero delante de ti. ¿Por qué? Porque eh, si uno va, si uno va a ver, eh, aquí cometí un error, voy a hacer algo de nuevo. Eh,
si uno va a los textos que él está citando, uno se va a encontrar con ciertas sorpresas. Em, voy a... Ok, ¿cuál Biblia cito? Esa aquí, y vamos a sacar esta de acá. Ok, ahí está. Y vamos a ampliar aquí. Por ejemplo, si uno va a Malaquías 3.1, el texto dice, eh, Malaquías 3.1, sí, eso es lo que tenemos que ir a Malaquías 3.1. Ahí sí. Off. Y ustedes perdieron la transmisión del texto cuando yo hice el cambio de Biblia. Ahí está. Ahí está nuevamente. Ok. Entonces, si vamos a Malaquías 3, versículo 1, dice, he aquí pues que voy a enviar mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es Dios el que está hablando y dice que va a enviar su mensajero delante de él. O sea, Dios dice delante de mí. Pero Marcos, cuando lo cita, dice, he aquí envío mi mensajero delante de ti. Si realmente Marcos está citando Malaquías 3.1, está alterando el versículo, lo está cambiando para hacer que Dios se refiera a otra persona, como que le está hablando a otra, está hablando de otra persona, delante de ti. Y esto es curioso porque si Marcos hubiese querido, por ejemplo, enfatizar la divinidad de Jesús, desperdició una tremenda oportunidad. Marcos podría haber citado Malaquías 3.1 y decir, he aquí envío mi mensajero delante de mí, quien preparará mi camino, y habría estado identificando al Mesías con Dios. Pero pero Marcos no hace eso. Él cambia el versículo, si es que está citando Malaquías 3.1, y eh, y hace una distinción entre Dios y el Mesías. Los trata de manera distinta. ¿Me doy a entender? Otra posibilidad es que esté citando a Éxodo capítulo 23, versículo 20. Y ahí está escrito, he aquí yo envío mi ángel delante de tu rostro, delante de ti, para guardarte en el camino. Aquí sí hay una un diálogo con otra persona, tal como aparece en Marcos. Entonces tenemos dos posibilidades. O bien Marcos está eh, citando a Malaquías 3.1 y Marcos modifica el versículo para, para no identificar al Mesías con Dios. O bien él está citando eh, Éxodo 23:20 y ahí hay menos problemas. Ahí las cosas parecen andar mejor. De hecho, yo creo que lo que está haciendo es citar a Éxodo. Pero luego viene la frase, quien preparará tu camino.
y lo escribe en griego de una, palabra, de una manera bien particular, de una manera muy particular. Y de hecho, de la manera en que Marcos lo escribe en griego, ese versículo no aparece en ningún lugar de la Biblia. Es decir, la segunda parte de la cita, que está en el versículo 2, es algo que Marcos lo arregló a su pinta. Y esto en realidad lo que nos muestra es la libertad con la que eh, Marcos trata a las escrituras. Marcos está tratando a las escrituras de manera muy, muy libre. Muy libre. Y él se las arregla entonces para transmitir lo que él quiere transmitir. ¿Mm? Ok. Entonces, aquí hay una lección, digamos, que hay que sacar. Marcos no está interesado en citar eh, palabra por palabra las escrituras. De lo que él está interesado es en construir un argumento teológico. Ahora bien, hay una pregunta que uno puede hacerse todavía. Y esa pregunta es, ¿qué entiende él por el camino, en este caso del Mesías? Ok, Dios va a enviar un mensajero que va a preparar el camino, pero ¿qué entiende Marcos por el camino del Mesías? Esa es una pregunta que vamos a tener que mantener en el aire por el momento. Luego viene el versículo 3, que dice, y que es realmente la cita de un versículo de Isaías 40, versículo 3. Y dice así, voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí, perfecto. Aquí tenemos otra curiosidad. El texto griego, la Septuaginta, porque Marcos está citando el Antiguo Testamento de la Septuaginta, o sea, de la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta dice, preparad el camino del Señor. Jodón, curió. Eh, esa, esa expresión es un poco distinta a lo que está en hebreo. En hebreo dice, en vez de decir camino del Señor, dice camino de Jehová. Por lo tanto, estamos entendiendo que la palabra Señor que aparece en la traducción griega y que aparece en el Evangelio, debería referirse a Jehová, a Dios. Y es más, el texto, voy a mostrar aquí, eh, voy a ir a Isaías 43, 40 versículo 3, y vamos a subir, y de nuevo ustedes perdieron la la imagen. Ahí sí. El texto de Isaías 40, versículo 3, dice, enderezad en el yermo calzada para nuestro Dios. Dice para nuestro Dios. Pero, Marcos, cuando coloca este versículo en su argumento,
él habla de preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando Isaías dice las sendas de nuestro Dios. Y de nuevo, Marcos manipula el texto, lo cambia, porque con este cambio él permite que la palabra Señor ya no se refiera a Dios, sino que se refiera al Mesías. Y lo que él hace es de nuevo negarse a identificar a Dios con el Mesías. Él se niega a esa identificación. Y por lo tanto, de alguna manera suaviza el versículo. Así es que esto de nuevo nos habla de la libertad con que Marcos usa las citas del Antiguo Testamento. Él no está citando textualmente, él no tiene ningún empacho en cambiar los versículos, en cambiar el versículo, cambiar un poco la redacción del versículo, adaptar los versículos a su propia argumentación. Y lo que está haciendo Marcos en realidad no es citar una serie de versículos bíblicos, lo que él está haciendo es construir una base teológica para la interpretación de los hechos que él va a narrar. Él está creando un marco teológico en el que cuadren los hechos que él va a narrar. Y esto es algo que nosotros podemos aprender. A lo mejor nosotros también deberíamos tener, sin entrar en la tergiversación de los textos bíblicos, pero a lo mejor deberíamos ser capaces de captar el espíritu de los textos bíblicos y ser capaz de adaptar la aplicación de esos textos a situaciones contemporáneas para poder interpretarlas. Es posible que las cosas que nosotros estemos viendo en nuestro mundo no correspondan necesariamente a lo escrito en la letra de la Biblia. Pero sí es posible que nosotros tomemos el espíritu de las Escrituras y podamos interpretar, hacer una construcción teológica que nos permita interpretar los sucesos que estamos viviendo a partir de las Escrituras. Entonces lo que está haciendo Marcos no es lo que uno llamaría una exégesis académica y rigurosa, palabra por palabra. No, él está haciendo una aplicación de los textos bíblicos. Él no está tratando de averiguar cuál es el significado primero y el significado original de los textos bíblicos. Lo que él está haciendo es hacer una aplicación de los textos bíblicos para construir un marco conceptual en el que él pueda interpretar la realidad que él vive y que nos va a empezar a contar. En particular, él va a empezar a contarnos la historia de Juan el Bautista. Y él entonces lo que está construyendo es un marco, digamos así, un marco teórico, en el que él pueda encajar la figura de Juan el Bautista y entenderlo como un precursor del Mesías. ¿Ok? Entonces yo creo que Marcos en estos primeros versículos nos está dando una lección enorme de lo que significa hacer teología, de lo que significa hermenéutica en realidad, de poder leer los textos y hacer que los textos nos ayuden a interpretar la realidad que estamos viviendo, aunque tengamos que adaptarlo un poco, aunque esa realidad no sea el primer significado de los textos, pero sí los textos nos dan un marco, un punto de vista desde donde analizar la historia. Ok, Marcos hubiese reprobado muchas clases de teología en los seminarios actuales, creo yo, pero ese es otro tema. En fin, entonces dice así el
versículo 4, y aquí vamos a ir un poco más rápido. Así, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y este versículo es completamente interesante, es muy, 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 muy interesante. Primero, yo creo que traducir, como dice aquí, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento, yo creo que eso es negarse a traducir. ¿Mm? Negarse a traducir. Porque, ¿qué significa bautismo? Bautismo en griego significa sumergir. ¿Mm? Sumergir. Entonces, el, uno debería expresar que lo que está haciendo Juan el Bautista es anunciando una ceremonia de sumergirse en agua como símbolo del arrepentimiento, de tal forma que podamos acceder al perdón de los pecados. Esa es la idea que está trayendo Marcos en este versículo. Ahora, esto es muy interesante porque, primero, ¿de dónde sale esta ceremonia del bautismo, de sumergirse en agua, demostrando el perdón, el arrepentimiento? Bueno, esta es una ceremonia que tiene un contexto muy judío, un origen muy judío. En el Antiguo Testamento, sumergirse en agua, bañarse en aguas vivas, en aguas corrientes, era necesario para purificarse de cualquier cosa que a uno lo haya dejado ritualmente impuro. Eso es común en la Torá, por ejemplo, en el Pentateuco. Es común que suceda eso. Por ejemplo, si alguien tocaba un cadáver, entre las cosas que tenía que hacer era lavar sus ropas, él sumergirse en agua y luego de eso estaría limpio al anochecer. Eh, pero más modernamente, la, el sumergirse en agua también es parte del proceso de un judío que no era religioso y que vuelve a la religión. Eh, Alguien que quiere tornarse religioso, que no lo era y quiere volver a la religión, quiere volverse a Dios, ese es un proceso que en hebreo se llama teshuvah. Teshuvah significa regreso. Alguien que hace teshuvah tiene que pasar por un proceso en que tiene que estudiar, tiene que prepararse espiritualmente y el proceso culmina con sumergirse en agua. Y al salir entonces la persona es renovada. Alguien que se convierte al judaísmo también tiene que pasar por un proceso de preparación, un proceso de estudio y en el caso de un hombre tiene que circuncidarse. Una mujer no necesita pasar por ningún proceso de ese tipo, pero sí, tanto hombres y mujeres tienen que eh, pasar por el sumergirse en agua, por este baño ritual, ¿m? En una mikvé. Mikvé es una piscina, es una reunión de agua. ¿Ok? Y por lo tanto, esta ceremonia de sumergirse en el agua, lo que nosotros llamamos bautismo, tiene que ver o bien con un proceso de conversión, o bien con un proceso de reconversión, un proceso de regreso a Dios. Y eso es exactamente lo que está predicando Juan el Bautista. Juan el Bautista está creando un movimiento que llama a retornar a Dios. La sociedad se ha secularizado, las personas están ocupadas en sus oficios,
la religión se ha vuelto demasiado piadosa, se ha vuelto cosa de pechoños, por lo tanto las personas normales no se sienten identificadas con la religión. Y Juan el Bautista, al parecer, lo que está haciendo es llamar a un proceso de retorno. Retornemos a Dios, volvamos a tomar a Dios en serio, volvamos a tomar en serio sus mandamientos y sobre todo sus mandamientos éticos, y hagamos entonces este proceso de reconversión, este proceso de regreso a Dios, este proceso de teshuvá, ¿no? Teshuvá, de regreso, de retorno. Y esto exige arrepentimiento, arrepentimiento sincero, pero con la promesa de alcanzar el perdón de los pecados, la seguridad de que Dios va a aceptar este retorno y va a perdonar los pecados. Y esto nos dice entonces cuál es la forma de prepararse para recibir al Mesías. Acuérdense que todo esto tiene que ver con recibir al Mesías. La preparación para recibir al Mesías es un retorno a Dios. Es un retorno a Dios para tener perdón por el pecado. En el resto del Evangelio vamos a ir aprendiendo qué significa esto de retornar a Dios. El video se está haciendo ya súper largo, pero en fin, los demás evangelios, Mateos y Marcos, van a elaborar un poco más sobre esto. Y a mí me gusta mucho la elaboración que hace Lucas. Lucas, por ejemplo, cuenta que vinieron soldados a preguntarle a Juan el Bautista qué es lo que tenían que hacer, cuáles eran las obras de arrepentimiento que tenían que hacer. Y curiosamente, Juan no les dice que dejen de ser soldados, les dice apenas que no extorsionen más a la gente, que se conformen con su salario y que sean fieles haciendo lo que hacen, digamos. Es decir, Juan, al parecer, en la interpretación de Lucas, estaría llamando a, eh, a que volvamos a ser éticos, a rectificar nuestra relación con nuestro prójimo. Cada uno en la labor en el lugar en que está en la sociedad, en el mundo que le corresponde vivir. Lucas también dice que fueron publicanos a preguntarle a Juan qué tenían que hacer ellos para demostrar arrepentimiento. Y Juan no les dice que dejen de ser publicanos, les dice que cobren apenas lo que tienen que cobrar y no le cobren impuestos extra o sobreimpuestos o que no le cobren a la gente más impuestos de lo que era justo, de lo que era legal. Es decir, que se tornen honrados. De nuevo, la rectificación de las relaciones humanas. Pero eso es Lucas. Marcos no nos da esas especificaciones. Yo estoy muy tentado en hablar de lo que dice Lucas, porque me fascina. Yo encuentro que es tan aplicable hoy día. Pero estamos estudiando Marcos, no Lucas. Así es que lo que vamos a entender por perdón de los pecados y este volver a Dios lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos adentrándonos en estas nuevas noticias acerca de Jesús el Mesías. En fin, y para ir terminando ya, entonces el versículo 5 nos dice: y salía a él la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Y aquí hay varias cosas interesantes que decir. Primero, Marcos ve el ministerio de Juan Bautista como un movimiento sumamente exitoso, porque dice que toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén lo buscaban para que los bautizara. Entonces, Juan el Bautista debe haber sido una persona súper conocida. De hecho, es posible que 30 años después de la muerte de Jesús, Juan el Bautista sea un personaje tan conocido en el ambiente judío que Marcos se ve obligado a empezar su evangelio hablando de Juan y tiene que vincular a Jesús a Juan para darle sentido al ministerio de Jesús. Porque el ministerio de Juan el Bautista, al parecer, fue muy exitoso. A pesar de que manuscritos posteriores eliminan la palabra todos, sino que dicen y los de Jerusalén, y no todos los de Jerusalén. Pero el Marcos parece de todas maneras testificar en que Juan era una persona muy conocida y muy valorada por el pueblo en sus días. Y él entonces bautizaba en el río Jordán, y en el desierto de Judea, en el río Jordán. La ubicación geográfica de Juan el Bautista es muy cercana a Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. De hecho, hay varios intentos de vincular a Juan el Bautista con la comunidad de Qumran. Es posible que Juan el Bautista haya pertenecido a una de las ramas radicales del judaísmo, a una de las sectas radicales del judaísmo que estaban en la región de Qumran. La secta de Qumran en general no se llevaba bien con la gente del templo, con los sacerdotes, despreciaban a los sacerdotes, los que encontraban corruptos, decían que todo el culto en el templo de Jerusalén estaba corrupto, por lo tanto ya no representaba el deseo de Dios y todo lo demás. Y en Qumran tenían una visión muy apocalíptica, de que pronto vendría el reino de Dios a ser instaurado, que al parecer es una visión parecida a la que tiene Juan el Bautista. Hasta el momento, hasta donde yo sé, no hay una prueba de que Juan el Bautista haya pertenecido a la secta de Qumran, pero es muy tentador tratar de hacerlo, y esto no es teoría de conspiración, esto es parte de las cosas que se discuten en el ambiente académico. Volvamos al texto. Y aquí lo último que vamos a comentar es esta frasecita que cuando eran bautizados las personas confesaban sus pecados. Y esto es algo tremendo, esto es algo muy poderoso. Porque esta simple frase nos dice que para Marcos y para Juan el Bautista, el acercarse a Dios y el tener un cambio en la vida parte con el hecho de que tú te hagas cargo de lo que ha sido tu vida a ese momento. Y esto es sumamente importante. No es posible progresar, crecer en la vida, crecer como persona, si uno primero no se hace cargo de quién es uno y dónde está parado. Cuál ha sido la trayectoria de uno y qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal. Y confesar los pecados, verbalizar y reconocer lo que uno ha hecho mal es el primer paso para poder cambiar esos aspectos de la vida. Y eso es algo que nosotros deberíamos aprender. Yo creo que si nosotros queremos prepararnos para recibir al Mesías, y espero que muy pronto, la primera cosa que uno tiene que hacer es
sincerarse con uno mismo y ser capaz de confesar sus pecados delante de Dios. No tiene por qué publicarlo en el Mercurio, digamos. Pero eh, reconocer cuáles son sus fallas, cuáles son los errores que hemos cometido, cuáles son eh, las falencias que tenemos y partir de ahí. Y eso debería ser algo hecho como individuos y también como instituciones eclesiásticas. Ninguna institución eclesiástica está libre de pecados porque las instituciones eclesiásticas son manejadas por seres humanos porque son conjuntos de seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos individualmente y colectivamente. De hecho, y aquí déjenme salirme un poco del Evangelio de Marcos y saltar rápidamente a Levíticos en el capítulo 4, donde se relatan los sacrificios por el pecado. En Levíticos capítulo 4 se relatan 4 sacrificios por el pecado. Y voy a citarlos desde el último hasta el primero. Cuando una persona común peca, cuando el líder peca, cuando el sumo sacerdote peca y cuando toda la congregación peca. Porque es casi seguro que un individuo común va a pecar. Es casi seguro que el líder va a pecar, porque el líder es un ser humano. Es posible que el sumo sacerdote peque, a pesar de que está en comunión directa con Dios, pero es un ser humano. Es posible que peque. Y también es posible que la comunidad entera como conjunto de seres humanos peque. Así es que tenemos que ser capaces de cambiar tanto de manera individual como de manera colectiva. Pero para que eso ocurra, debemos confesar nuestros pecados, debemos ser conscientes de nuestras falencias, de nuestros errores y tomar ese punto como el inicio del cambio que nos lleve finalmente a recibir al Mesías. Y mis queridos amigos, con esto ya termino la reflexión de hoy día que se ha tornado extremadamente larga. Pido disculpas por eso, espero que los próximos videos sean un poco más cortos, pero hoy día tenía realmente muchas cosas que contarles. Así es que déjenme desearles un muy feliz sábado, Shabbat Shalom, y nos vemos en la próxima emisión de La Biblia bajo los lentes.